La última vez que me sucedió fue manejando. Lo primero que sentí fue que algo no estaba bien. Sentí una especie de irrealidad y al mismo tiempo sentí como un extraño presentimiento. En ese momento supe que iba a pasar. Es algo que realmente no le deseo a nadie porque anticipa el pánico. Después de eso es una especie de explosión que viene seguido de manifestaciones corporales. Pierdes el control, pierdes el control consciente. El corazón empieza a latir de una manera desmedida, rara. La respiración es entrecortada, diferente, difícil. Incluso pareciera que no pudiera estar respirando bien, pareciera que me faltara el aire. Inmediatamente la sudoración en las manos, el no saber qué va a pasar, la incertidumbre. Lo primero que se me viene a la mente es que estoy experimentando el mismo momento de mi muerte. O sea, que ese es el momento de mi muerte. Eso es lo que estoy experimentando. Me pasó manejando. Entonces no me di cuenta en qué momento me orillé. No supe, pero muy seguramente me empezaron a tocar el claxon varios automóviles. Me orillé en segunda fila. No me importó lo que me estuvieron diciendo, lo que me estaban diciendo. Saqué el teléfono. Con la poca coherencia y conciencia que tenía, traté de marcarle, no sé si a mi papá, a la ambulancia, a mi esposa, o si yo mismo calmarme. Y esto es lo que se siente tener un ataque de pánico, ¿no? Y esto es de lo que vamos a hablar hoy. Hoy vamos a hablar de la ansiedad. Efectivamente, bienvenidos al segundo podcast de Mentes Brillantes. Yo soy la psicóloga Ingrid y estoy aquí con mis colegas, el psicólogo Antonio Nieto y la psicóloga Edith Yepes. Y vamos a empezar con un tema que no me van a dejar mentir aquí mis colegas. Es lo que más o de lo que más recibimos en consulta. Y parece ser que todo esto que está sucediendo con relación a la cuarentena y al encierro, ¿no? Al quédate en casa, ha venido a agravar esta situación y los casos de ansiedad, ¿no? Sobre todo, y esto es algo que yo quiero mencionar porque lo veo muy seguido, solamente aquella persona que padece de ansiedad realmente tiene un entendimiento de lo que es la ansiedad, porque es un padecimiento incomprendido para aquellas personas que a lo mejor no tienen la información acerca de lo que es la ansiedad. Y entonces yo he escuchado familiares, por ejemplo, que vienen acompañando al paciente, en este caso, y siempre el comentario es que yo siento que exagera, yo siento que se estresa mucho, ¿no? Él exagera. Entonces, por eso digo que es algo incomprendido y justamente el día de hoy vamos a hablar acerca de este tema y pues más que nada, ¿qué onda con la ansiedad? Quisiera que pudiéramos responder a esa pregunta, ¿qué es la ansiedad y cuál es la diferencia entre una crisis de ansiedad y un ataque de pánico? Hola, ¿qué tal? Buen día. Antes de todo esto de la pandemia, había estado llegando mucha consulta así, precisamente así como tú comentabas, Ingrid, y ahorita con toda esta contingencia, pues los pacientes actuales son a causa de la ansiedad. Y bueno, a mí me gustaría de alguna forma iniciar diferenciando entre la ansiedad como emoción y la ansiedad como trastorno, porque son dos cosas totalmente diferentes. Tú mencionabas algo que muy importante, Ingrid, que a veces el mismo paciente no sabe diferenciarlo, no sabe qué es una crisis de pánico, qué es ansiedad y qué es ansiedad como emoción, ¿no? La ansiedad como emoción es algo arraigado a los seres humanos, como también la emoción del enojo, de la tristeza, y es algo necesario, es algo saludable. Pero ¿qué pasa cuando la ansiedad, esta ansiedad natural, se va convirtiendo y nos va rebasando y nos va dominando y nos va bloqueando y nos paraliza? Pues que se convierte en una ansiedad patológica, acompañada de síntomas físicos, taquicardia, sudoración, alta presión, espasmos, falta de respiración, angustia. Y bueno, es lo que escuchábamos en un inicio cuando Antonio nos describía esto como prólogo. ¿Y qué es el ataque de pánico? Pues el ataque de pánico nada más es que es la aparición súbita, es la angustia desmedida, sin control, sin una causa específica en la mayoría de los casos, y de un miedo terrible y una angustia de terror. Efectivamente, recordemos que nosotros como seres humanos tenemos emociones
Las emociones pues son innatas. Ya venimos de fábrica con las emociones y son normales, no pasa nada. La ansiedad es una emoción adaptativa. ¿Qué quiere decir? Que el temor normal de la ansiedad pues obviamente se encuentra detrás de una cautela saludable, porque si no tuviéramos ansiedad en determinado momento, pues obviamente que nos aventamos desde un precipicio. Si no tuviéramos ansiedad, pues obviamente que nos acercamos de más a un animal peligroso. Si no tenemos ansiedad, obviamente que pues nos pondríamos a nosotros mismos en peligro. Aquí la situación es que cuando la ansiedad se sale de control debido a frecuencia, intensidad y factores desencadenantes, entonces ya estamos hablando de que tenemos un problema. Bueno, y otra cosa que me parece importante destacar y comentar es una pregunta que se recibe muy frecuentemente en consulta de parte de los pacientes, y es: ¿qué está originando mi ansiedad? Porque muchas veces tienen estos síntomas de manera súbita y les genera una angustia no tener el control, pero no tener el control y además no saber de dónde viene. Así es, Ingrid. Fíjate que esta respuesta ante lo que me estás diciendo y que los pacientes buscan tanto, pues es algo muy fácil, pero ellos obviamente no lo saben. La ansiedad se puede relacionar con otras circunstancias de la vida que pueden detonarla, pero no es en general, porque no siempre hay un detonante inmediato. Más bien hay un origen de donde viene todo. Un conflicto, un asunto no resuelto, algo no expresado o algo no solucionado. La ansiedad, de alguna forma, viene a darnos como una alerta, es como un foco rojo que te está avisando que hay algo que resolver. El cuerpo es tan sabio que lo que está buscando es autorregularse. Y con estos síntomas de ataque de pánico, de crisis de ansiedad y todo lo que ya hemos mencionado, nos está diciendo: abusado, y voltea a verme, atiéndeme, porque tenemos algo que resolver. Hablar de ansiedad pues es muy complejo, ¿no? Hablar de ansiedad es como hablar de deporte. Cuando hablamos de deportes, pues podemos hablar de fútbol, de básquetbol, de tenis. Y lo mismo pasa con la ansiedad. La ansiedad tiene muchas ramas, muchas vertientes. Lo importante aquí es entender que la ansiedad perjudica cuando se vuelve un trastorno. La ansiedad perjudica cuando ya produce el malestar en las personas. Hay que entender que las personas creemos que cuando entendemos el problema, creemos que se puede resolver. La realidad es que muchas veces no es lo mismo entender el problema que resolverlo. Estamos de acuerdo. Y algunas veces, como bien dices, Edith, las personas sí tenemos conflictos internos que solamente cuando ya tenemos un tipo o algún problema sintomatológico importante manifestado a través no solo de la ansiedad, sino de alguna otra sintomatología mental, es cuando ya tomamos cartas en el asunto. En este caso estamos hablando de la ansiedad. Aquí quiero hacer hincapié que un ataque de pánico no necesariamente abarca toda la ansiedad. Hay personas que manifiestan la ansiedad llorando, hay personas que manifiestan la ansiedad mediante rumiación de pensamientos, hay personas que manifiestan la ansiedad no saliendo de casa, quedándose callados. Y esto es importante porque normalmente la ansiedad más dramática es la que más llama la atención. En este caso, pues obviamente los ataques de pánico, ¿no? Pero esto no quiere decir que las demás personas que sí tengan un problema importante de ansiedad, pues no le estén pasando bien, o sea, realmente le están pasando mal. El propósito, obviamente, de este podcast es llevar un poquito de luz a todas las personas que nos están escuchando para que no menosprecien lo que sienten, para que se den cuenta que si están pasando por un proceso en donde se sienten mal, en donde se sienten que están atravesando por un proceso de sufrimiento emocional, que sienten alguna especie de temor, que sienten ese malestar, ese miedo, esa incapacidad, que se sienten solos, pues necesitan hablarlo, ¿no? Necesitan tomar cartas en el asunto. ¿Por qué? Porque desafortunadamente muchas veces la ansiedad es un proceso silencioso y no es hasta que se manifiesta en una crisis de angustia, en una crisis de ansiedad o peor aún, en un ataque de pánico, es hasta que ya tomamos cartas en el asunto.
Y es cuando, pues bueno, ya terminamos en el cardiólogo, terminamos en el psiquiatra y vamos a terapia, ¿no? Entonces, hay que hacer hincapié que la ansiedad sí es una emoción natural del ser humano, ya no es natural cuando se sale de control, cuando produce sufrimiento emocional, y ahí es cuando tenemos que levantar la mano y decir, oye papá, me siento mal, oye mamá, me siento mal, oye esposo, no me siento bien, oye esposa, me está pasando esto, oye hijo, fíjate que me siento así, oye hija, ayúdame. Pues ya es tiempo de desestigmatizar los problemas mentales, ¿estamos de acuerdo? Efectivamente, lo que dice Antonio, yo me he dado cuenta que muchos de los casos vienen con mucha vergüenza, vienen cohibidos y a veces prácticamente porque les están diciendo, pues ya ve a terapia, seguramente estás loco, ¿no? Porque de por medio hay esta falta de información acerca de lo que me está pasando. Y entonces aquí la situación es cómo identificar cuando ya necesitamos acudir a un profesional, cuándo sí y cuándo no. Efectivamente, Ingrid, no es lo mismo decir tengo ansiedad porque estoy ante un micrófono en donde sé que hay mucha gente que me va a escuchar, a decir que tengo ansiedad porque tengo sintomatología que me está diciendo algo no está bien. Yo tenía un caso hace mucho tiempo. Era una chica que venía muy alterada porque el miedo, y eso es lo que causa eso es de alguna forma lo que mueve la ansiedad, el miedo de creer que podía estarse volviendo loca. De repente experimentaba en la noche, ya cuando terminaba su jornada, llegaba a casa y empezaba a palpitar el corazón de manera excesiva, a sudar, a tener mucho llanto y de alguna manera no entender por qué. Y era desesperante para ella. En el momento, a pesar de que estaba en consulta y no tenía este síntoma en ese momento, pero a la hora de describirlo, yo podía percibir este terror, esta angustia, ¿no? De experimentar a ese grado la ansiedad como trastorno. Y lo que yo veía es que era algo que efectivamente, como tú lo manejaste, Ingrid, y como lo dijo Antonio, se estigmatiza, se oculta. O sea, esta chica vino cuando ya de plano dijo, ya fui con el médico, ya fui con el cardiólogo, ya fui con el neurólogo, pero nadie lo sabe. Nadie de su familia lo sabía, porque creía que se estaba volviendo loca. ¿Cuándo es importante saber el poder acudir o no con un especialista? Cuando tú te des cuenta que ya no puedes solo. Ahí está la clave. Y bueno, no sé, Antonio, yo creo que también tú has de tener otros casos para que podamos enriquecer más y se pueda ahondar más en esto y que ya no sea algo que se tenga que ocultar. Te voy a contar un caso en específico, pero le vamos a poner Mr. X. Llegó Mr. X, un joven robusto, acababa de tener una operación importante, salió bien, muy bien de la operación, llega muy seguro de sí mismo, se sienta y me dice, pues me manda mi médico porque según tengo ansiedad. Ajá, y le dije, ¿y tú te sientes que tienes ansiedad? Y me dice, no, pues yo no siento que tenga ansiedad. Y le dije, ¿y como para qué vienes? Pues la verdad me mandaron. Y le dije, bueno, ¿qué fue lo que dice tu médico? Me dice, pues mira, tengo colitis, gastritis y no sé qué cosa. Y le dije, bueno, ¿y el tratamiento médico? Me dice, pues lo he seguido, pero pues al parecer no está respondiendo el tratamiento como debiera. Entonces me dice que también tengo que venir a terapia por ansiedad. Pues resulta ser que, como sabemos, el primer sistema que empieza a fallar gracias a la ansiedad, pues es el sistema digestivo. ¿Por qué sucede esto? Porque el cuerpo de alguna manera está más al pendiente de salvarse al corto plazo. Vamos a hacer una analogía. Esta analogía me gusta hacerla. Y es, vamos a suponer que hay un comandante que es la mente, ¿no? El sistema nervioso autónomo. Y ese comandante está al pendiente de cualquier peligro. Eso es la ansiedad. Todo el tiempo está al pendiente de cualquier peligro. No duerme, no come, no toma agua. En eso llega un mensajero del sistema digestivo y le dice,
oye, pues es que tenemos que digerir bien la comida y además pues pues como que estamos haciendo demasiado ácido gástrico, pues tenemos que mandar recursos del sistema nervioso autónomo para que se regule esto. Entonces de repente el comandante le dice, oye, no estés fregando, mano, que no estás viendo que tengo que estar al pendiente porque estamos bajo ataque. Entonces el mensajero le dice, ¿bajo ataque de quién? El sistema nervioso autónomo le dice, pues quién sabe, pero estamos bajo ataque. Entonces los recursos no llegan de manera suficiente al sistema digestivo. El problema es que el segundo sistema que se ve afectado es el sistema inmunológico. Y esto es algo importante, ¿no? Que tiene que ver con el estrés y la ansiedad. Y es que el estrés agudo, la ansiedad crónica, produce que el sistema inmunológico tenga problemas. Y obviamente es el mismo cuento en la misma analogía. Llega el mensajero del sistema inmunológico y le dice al comandante, oiga comandante, ¿sabe qué? Pues tenemos un virus, 3 bacterias y 4 hongos. Necesitamos recursos para batallarlos. Y el comandante le dice, espérate tantito, que no ves que estamos bajo ataque. Y le dice el mensajero, ¿bajo ataque de quién? No sé, pero estamos bajo ataque. Ahorita no te puedo mandar recursos. Así es como funciona la ansiedad, ¿no? Eso es alguno de los ejemplos que yo les puedo decir. Estamos hablando ya del aspecto hipocondríaco, ¿no? Que ya hay sintomatología de problemas fisiológicos en el individuo que tienen que ver más bien con un origen psicológico más que un origen patológico. Pues miren, ahorita recordando, escarbándole a los archivos de la memoria de los casos que yo he tratado, tengo uno, mujer joven, casada con un niño como de 2 años aproximadamente, y lo que ella me refería es que sentía una desesperación del tamaño del mundo, que no podía dormir, en la noche sentía como que no cabía dentro de su pellejo, o sea, así muchas veces me describen la ansiedad, no quepo dentro de mi pellejo. Al no entender lo que le estaba sucediendo, pues obviamente que ella se empezaba a desesperar más y los síntomas empezaban a agravarse. Empieza la sudoración de manos, empieza un llanto que tampoco se puede controlar y entonces pues lógicamente que el sueño no se puede conciliar. Durante el día, ella me describía más bien que mientras se mantuviera ocupada, estos síntomas tendían a disminuir. Pero que tantito ella terminaba de hacer sus labores del hogar, terminaba de hacer lo que tenía que hacer, y en ese momento en el que se sentaba, ya otra vez empezaba a pensar. Y yo le preguntaba, bueno, ¿pero qué piensas? Me dice, cualquier cosa que sea negativa. O sea que, por ejemplo, si yo estoy cocinando y veo los cuchillos, o sea, los cuchillos de cocina, me empieza a entrar un miedo terrible, porque de repente empiezo a ver pensamientos o a tener pensamientos de que, ¿qué pasaría si me vuelvo loca? Y me vuelvo loca porque pierdo el control y agarro un cuchillo y se lo entierro a mi hijo. Y lógicamente que intervenía otro pensamiento de, pues, debes estar loca efectivamente, porque ¿cómo piensas en agarrar un cuchillo y pues, ensartárselo a tu hijo? Todo esto le venía, o sea, le propiciaba un ataque de llanto, una crisis de ansiedad, y era como un bucle interminable de síntomas, de angustia, y entonces al compartirlo con su esposo, pues el esposo, dentro de lo que él pensaba que en lo que la podía ayudar, ¿no? Pues mira, cálmate, respira, acuéstate, ya no llores. Y pues es justamente esto, ¿no? Lo que yo decía al principio, a veces es muy incomprendido porque no es nada más de que ya no llores y pum, no se me había ocurrido, claro, voy a dejar de llorar. O sea, no es nada más ya no estés triste y pum, voy a dejar de estar triste. No es así de simple. Entonces, cuando ya no puedes solo o sola, cuando ya has intentado todo, cuando ya agotaste tus recursos internos y cuando las demás personas no te ayudan como tú necesitas ser ayudado o ayudada, es ahí cuando debes de acudir con un profesional. Pero aquí interviene otra cuestión que sí me gustaría también que ahondáramos. Hay un protocolo que tenemos que seguir, porque como decía Antonio en su caso anterior, bueno, en el ejemplo que él nos daba, este paciente que él refiere ya venía con estudios médicos previos, o sea,
ya le habían descartado, por decirlo de alguna manera, que la causa de estos síntomas fuera fisiológica. Pero, ¿qué pasa en el caso de aquellos pacientes que, por ejemplo, presentan sintomatología de ansiedad con ataques de pánico y que no se han ido a hacer estudios, por ejemplo? Esto es muy importante porque nosotros como psicoterapeutas es estrictamente necesario que descartemos la parte médica. Es decir, cuando llega un paciente que está presentando sintomatología de ansiedad, pero no trae estudios médicos, como en el caso del paciente de Antonio, lo que tenemos que hacer nosotros es descartar eso, canalizándolo con un médico especialista en los síntomas que está presentando el paciente. Lo canalizamos. Es responsabilidad del profesional en salud mental. En este caso, nosotros como psicoterapeutas lo tenemos que canalizar inmediatamente con el especialista correspondiente. Regularmente, las personas ya vienen con los estudios correspondientes. Bueno, y a todo esto, ¿realmente la ansiedad es tan mala como parece? Yo siempre he dicho que las cosas hay que normalizarlas, porque cuando normalizas las cosas, les quitas etiquetas. Le quitas estigma. Y para mí la ansiedad es un mensajero que tiene la función en la vida de las personas para pararlos, para activarlos, para que se pongan en acción y resuelvan lo que tienen pendiente. Y cuando las personas tienden a ocultar y a no validar sus sentimientos y a no hablar y a no expresar, es porque no han expresado ni han validado sus sentimientos. Entendernos a nosotros mismos y entender que nuestra mente como parte biológica no va a la par del mundo actual. Entendamos que el mundo actual está creciendo exponencialmente. Las exigencias, los estándares, los estímulos, las cosas nuevas, pues obviamente una parte de nuestra mente se siente relegada. Y como no alcanza al mundo, como no alcanza esas exigencias, esos estándares, esos estímulos, pues se detiene, se paraliza y se manifiesta haciéndose escuchar, y no necesariamente de la manera más placentera. Yo creo que es importante regresar a lo básico, disminuir los niveles de ansiedad, entrar de nuevo en contacto con la naturaleza. Eso es importante. Hay estudios, una infinidad de estudios, que validan que entrar de nuevo en contacto con la naturaleza es importantísimo. La contemplación de la naturaleza, entrar en contacto con la tierra. Nosotros, por ejemplo, que vivimos cerca del mar, el simple hecho de pisar la arena, de estar cerca de la playa, de escuchar el sonido de las olas, eso inevitablemente nos va a hacer entrar en un estado de tranquilidad. La alimentación está infravalorada. La alimentación es un alto porcentaje en la recuperación de cualquier tipo de enfermedad, tanto física como mental. Y esto no lo entendemos, no lo terminamos de entender. Otra situación es la simplificación del estilo de vida. La simplificación del estilo de vida supone, al contrario de lo que pudiera parecer, pero supone un aumento en la calidad de vida. Mientras menos estresores, mientras menos cosas tengamos por qué preocuparnos, nuestra vida va mejorando. La eliminación de estresores también es muy importante. ¿Cómo vamos a eliminar los estresores? Pues obviamente vamos a tener que hacer un inventario de todas aquellas cosas que tenemos que realizar y que no estamos realizando. Todos aquellos pendientes que podemos realizar y que estamos procrastinando. Y todas aquellas cosas que tenemos que eliminar de nuestras vidas. El dormir adecuadamente, eso también está infravalorado. O sea, hay estudios importantísimos en donde el ciclo cardiano de la regulación hormonal del dormir bien nos va a producir inevitablemente un mejoramiento en la salud física y mental. Y por supuesto, un programa metódico y disciplinario de entrenamiento de la activación del sistema simpático, en donde se relaja naturalmente el cuerpo humano, también es importantísimo. ¿Y qué es esto? La meditación, la respiración, el tener tiempo para uno mismo, la práctica de algún deporte, la práctica de algún arte, dibujo, escultura, danza,
baile, la práctica y el cultivo del agradecimiento, incluso de la espiritualidad. Y no hablo de espiritualidad en términos religiosos, sino del cultivo de un estado más elevado de conciencia. Ahora, aquí hay un tema que es importante tocar, y es el por qué las personas están más ansiosas con el encierro. Eso. Sí, cierto, tienes toda la razón. Y les voy a decir por qué. Por falta de estímulos. Porque las personas ya no se están entreteniendo y solamente tienen acceso a muy pocos estímulos. Y esos pocos estímulos no son gratificantes. Y como no son gratificantes, entonces están a la merced de su propia mente. Tienen a la mano sus propios pensamientos. No solamente en la ansiedad, sino en sí, en todos los seres humanos, nuestros pensamientos nos dominan, porque creemos que lo que pensamos es real. Claro. Y ¿qué creen? Pues no son reales, porque son producto de nuestros significados. Entonces, lo que tú decías, o sea, está afectando tanto este confinamiento porque las personas se están hundiendo en sus significados y no están teniendo un panorama abierto de entre qué sí es realidad y qué es producto de mis pensamientos, porque para empezar la gente no sabe que sus pensamientos no son reales. Exacto. O sea, la gente cree realmente que lo que piensa es real. Sí. La ansiedad es miedo al futuro. O sea, es eso. Bueno, creo que al final queda de manifiesto aquí que no estamos acostumbrados a mirar nuestras emociones, a conectarnos con las emociones. Por eso, pues esperamos que toda la información que platicamos el día de hoy en este podcast les sea de utilidad para que puedan a lo mejor identificar esas cosas que ustedes con anterioridad no habían notado y que esto sea un parteaguas para que a lo mejor quien necesite buscar ayuda a partir de la información que encontró aquí pueda hacerlo o que pueda compartir esta información con quien crea que le puede ser de ayuda. Les agradecemos infinitamente a nombre de mi colega Antonio Nieto, a nombre de Edith Yepes y su servidora Ingrid Iberos que nos hayan acompañado y escuchado el día de hoy. Recuerden que nos pueden escuchar todos los lunes y muchas gracias también por sus comentarios. Agradecemos su retroalimentación y no olviden que también pueden comentarnos si están interesados en que nosotros abordemos algún otro tema. Estamos abiertos a las recomendaciones y muchas gracias. Nos escuchamos pronto.